El día de hoy desarrollaremos el tema de los cambios de fase. Pero para poder empezar con este tema necesitamos resolver la interrogante de ¿qué son los cambios de fase? Los cambios de fase son todos los procesos en el cual la materia cambia de un estado a otro. Dentro de la naturaleza y en nuestra vida cotidiana tenemos diferentes ejemplos de cambios de fase, los cuales mencionaremos posteriormente. Pero, ¿cuáles son los estados de la materia? Los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Estos son los tres estados principales que creo que ya la mayoría o todos de nosotros conocemos. Entonces, tenemos el estado líquido. El estado líquido se caracteriza por tener una fuerza de cohesión mediana. Cuando hablamos de fuerza de cohesión, significa a la unión de moléculas de la misma especie. Es decir, las moléculas del agua, o sea, H2O, están unidas con una fuerza medianamente, ya que si usted introduce su mano en un recipiente que contenga agua o líquido, usted fácilmente puede romper la cohesión o la permanencia estable de esa agua introduciendo su mano y logra aún sacar un poco de ese líquido. El estado sólido. A diferencia del estado líquido, el estado sólido posee una gran fuerza de cohesión, es decir, que usted no podrá romper la unión que existen entre las moléculas de esta misma especie, a menos que utilice una fuerza extremadamente alta o densa. Por ejemplo, si usted tiene hielo o una bolsa de hielo, no podrá simplemente con su mano poder romper este hielo, sino que necesita utilizar un instrumento adecuado y con la intensidad de fuerza para poder romperlo. El estado gaseoso. El estado gaseoso posee poca o nula fuerza de cohesión. Es decir, fácilmente puede dispersar o romper la unión de las moléculas que existen entre sí. Un ejemplo muy claro sería cuando usted pone en la cocina a hervir agua y empieza esta a evaporarse cuando llega a su punto de ebullición. Empieza a salir humo o gas. Entonces, ¿qué pasa si usted con un instrumento o con su propia mano empieza a esparcer ese gas? No siente ninguna fuerza entre ellas. Es porque el estado gaseoso se puede decir que no posee unión entre sus moléculas. El proceso que se da en la transformación del estado líquido a estado sólido se le conoce con el nombre de solidificación. Y en su forma inversa se le conoce con el nombre de fusión, es decir, de sólido a líquido. Luego, el proceso que se da del estado sólido al estado gaseoso lleva el nombre de sublimación. Y el proceso inverso a este es sublimación regresiva o cristalización. Cuando un gas se transforma a líquido, recibe el nombre de condensación dicho proceso, mientras que si el líquido se transforma a gas, recibe el nombre de vaporización. En la vida cotidiana, es decir, en nuestro diario vivir, nosotros podemos observar sin fin de ejemplos de estos. Lo más conocido sería la solidificación, la sublimación y la condensación. ¿Por qué estos? En la solidificación podemos poner de ejemplo cuando usted introduce agua al freezer que usted tenga y después se convierte en hielo. Este proceso es el de solidificación, ya que el líquido se ha convertido en sólido. El de sublimación, cuando el sólido se convierte a gas, puede ser cuando el hielo empieza a evaporarse a una alta temperatura,
porque aquí interviene la temperatura para que se dé cada uno de estos procesos. La fusión, podemos poner un ejemplo, que es el derretimiento de los casquetes polares. Es decir, el hielo en estado sólido se está convirtiendo a estado líquido. Ese sería un claro ejemplo de fusión. La sublimación, que es de líquido a gas, lo tenemos en nuestro diario vivir. Como ya explicaba, cuando usted pone a hervir algún líquido, agua, café, chocolate, lo que usted desee, y cuando llega a su punto de ebullición empieza a evaporarse. Esa es la sublimación de líquido a gas. Pero también lo encontramos en la naturaleza. Cuando llueve, el agua moja el suelo o el piso. Y cuando la lluvia se calma y empieza a aumentar la temperatura, no necesariamente que haga calor, pero empieza a aumentar esta temperatura, vemos que el piso se seca. ¿Por qué se seca? Porque el agua que se encontraba en el suelo se ha evaporado y ha regresado a las nubes. Ese es un ejemplo de sublimación también. La cristalización o sublimación regresiva la podemos encontrar o ver cuando llueve y cuando llueve granizo específicamente. Pues el granizo no es que se forme específicamente como hielo y caiga, sino que siempre viene en estado líquido, en forma de lluvia. Pero cuando llega a una determinada altura o una determinada velocidad, pasa inmediatamente de líquido a sólido. Y es aquí donde se da el proceso de cristalización o sublimación regresiva. La condensación es de gas a líquido. La condensación la podemos ver en días que ha estado haciendo frío, es decir, cuando hay humedad en el ambiente. Siempre alrededor de nosotros encontramos humedad. Hay moléculas de agua que están rodeándonos, pero no la podemos ver. Pero cuando la temperatura disminuye, o sea, cuando está haciendo frío, estas moléculas se adhieren a la superficie, ya sea a los vidrios, ventanas y a las flores, también a la superficie de las flores, convirtiéndose estas en pequeñas gotas de líquido o de agua. Y sería el claro ejemplo de la condensación en la naturaleza. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por su atención prestada.